Sí. Ok, buenas noches. De verdad que hace días, meses, un tiempo ya que hemos ido hablando de esta temática por el interés marcado en los ciudadanos que esperan estas informaciones que son de interés para muchos. Así que hoy vamos a hablar en este conversatorio sobre ese tema que hay tantas inquietudes, de verdad, muchas interrogantes, y vamos a hablar de ese seguro de pensiones en la seguridad social, para lo cual he invitado a nuestra querida Daira Peguero, una experta en esta temática por su trayectoria, su experiencia, y qué más para poder hablar de las novedades que ha traído estos temas en el ámbito de los últimos dispositivos que han salido, que se han emitido y sobre todo esa resolución para dar luz a aquellos que tienen esas nubosidades y que pudiéramos nosotros darle algunas puntualizaciones hacia dónde vamos con el tema del seguro de pensiones en la seguridad social. Daira, de verdad para mí es un gran placer compartir contigo en este conversatorio y sé que va a ser muchos de los que nosotros vamos a orientar a nuestra sociedad dominicana y a todos los que de alguna forma diferida a través de este canal Aprende con Yurka pudieran escuchar y compartir al momento que le dan like o que se suscriben para que otros también se orienten de estas valiosas informaciones que vamos a hoy a socializar en el ámbito de esta plataforma de Zoom y que va a ser compartida a través del canal de YouTube. Así es que buenas noches y bienvenido, Daira. Buenas noches, Nurka. Muchas gracias por la oportunidad de poder llegarle el día de hoy a ese grupo de personas que te siguen, ese público maravilloso que quiere cada día más aprender diferentes temas que les sirvan para desarrollarse como ciudadanos y como individuos y, cómo no, para profesionalizarse cada día más. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre uno de los seguros que compone el sistema dominicano de seguridad social, que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Vamos a tratar, según vayan surgiendo las inquietudes, de enfocarlos, ya sea a la ley 8701 o a la 379, dependiendo de las inquietudes que nos expresen los participantes. Si es que estamos a la orden para poder desglosar este tema tan amplio y que tiene que ver con nuestra vida realmente, la vida nuestra, nuestra vejez, nuestro descanso y la de nuestros familiares, porque también ellos son beneficiarios de este seguro a falta de nosotros los titulares, que somos los que cotizamos a la seguridad social. Ciertamente, y sobre todo que la gente dice, ¿y esa fórmula? ¿Cómo yo cumplo con esa fórmula? Esa edad de servicios y después la edad entonces en que llega al cumplimiento para poder ser parte de ese proceso de pensión. Y hemos hablado si pudiéramos entonces, para abarcar más y después combinar, pudiéramos hablar de lo que es la 379, si te Perfecto. parece, Daira. Sí, Entonces sí, sí. así damos esas pinceladas de lo que establece en función de los años de servicios, de la combinación de uno y otro de los servicios versus la edad y esas oportunidades que tiene la humanidad de poder entender cómo lograr ese seguro, esa pensión en el marco de ese dispositivo legal. Y entonces luego ahí encadenamos con la ley 8701 de seguridad y el tema combinado para dar la mayor orientación en este conversatorio. Claro que sí, y yo me iría más lejos. Si nos da tiempo esta noche, podemos abarcar también la ley 1896 sobre seguros sociales, porque hay muchas personas que, aparte de ser trabajadores del Estado y cotizar a la 379, en algún momento de su vida laboral también le cotizaron al seguro social y tienen derecho a obtener una pensión bajo esa modalidad. Pero tengo que decirles que la ley 379 del año 81
Es la ley que está facultada para administrar los aportaciones del sistema de pensión de los funcionarios y trabajadores del Estado. ¿Qué viene esto? Esto viene a cubrir lo que es la parte de la vejez, la jubilación y pensión de lo que es el funcionario y trabajador del Estado que cotiza el sistema de reparto. ¿Qué es el sistema de reparto? El sistema de reparto está amparado por dos leyes, que es la 379, donde están cotizando los funcionarios y empleados del Estado y cualquier otra persona que aunque no le corresponde estar en ese sistema, pero esté afiliado y sus cotizaciones a la Seguridad Social estén siendo enviadas a este sistema. Y también contiene la ley 1896 para ya integrar lo que es reparto. ¿Cómo se obtiene, Niurka, el derecho? Una persona que esté trabajando en el Estado se preguntará, ajá, yo estoy trabajando en el Estado, tengo tantos años en el Estado, pero nunca me han dado información sobre el por qué a mí me descuentan 500 pesos, 600 pesos. La cantidad que a usted le descuenten va a depender siempre del salario que usted tenga a un porcentaje establecido de un 2,87, que es para la parte de lo que es pensión, que es el descuento que nos hacen a nosotros los trabajadores. Y el empleador entonces paga un 7,13 para tener lo que es un 10 entre los dos componentes. Dependiendo de la cantidad de dinero que usted gane, se le aplica, tal vez el que gana menos, ves que le descuentan menos, pero es el mismo porcentaje para todo el que cotice. Entonces, ¿qué pasa con ese descuento que a nosotros nos hacen en la actualidad? Vámonos a la actualidad para luego irnos un poquito más para atrás y que así podamos entender la separación de la cotización de ahora con la cotización anterior. Como el sistema de reparto, la ley 379 viene desde el año 81, su vigencia, todas las personas que trabajan y cotizan tienen derecho a obtener una pensión a través de esa ley por mínimo 20 años laborados o en servicio en el Estado y 60 años de edad. Ahí se genera el derecho. Ya más adelante se ven escalas. ¿Cuáles son las escalas? Por ejemplo, si usted tiene 25, con 20 años, de 20 a 25 años, usted obtiene un 60% de la pensión de los últimos 36 meses cotizados, que es igual a 3 años. O sea, usted tiene un mismo salario por 3 años, ya usted tiene 20 años en el Estado, tiene 60 años de edad. Si está activo en una institución, usted se apersona, solicita su entrada a pensión y este es el porcentaje que le van a dar cuando usted llene todos los protocolos y requisitos establecidos para el otorgamiento de su pensión. ¿Y por qué porcentaje se le van a dar? Por un 60%. Ahora, si usted mismo obtuvo 60 años de edad y 25 años y un día, ahí usted le va a tocar un 70% de esos últimos 3 años que usted ha devengado de salario. Ahora bien, si usted tiene 30 años, de 30 años en adelante, a usted obtiene el 80% de los últimos 3 años laborados y cotizados al sistema de reparto. Entonces, esta es la escala: 60, 70 y 20. Pero por el simple hecho de tener 20 años en el Estado y 60 años de edad, ya usted adquiere el derecho para la pensión. Lo demás es escala para obtener más cantidad de pensión. Mientras más años en el Estado, luego de los 20, más cantidad de porcentaje de pensión a usted le van a aplicar a ese salario que usted gana. ¿Alguna pregunta, Nurka? Sí, precisamente la misma ley 379-81, pues establece esos años de servicios. O sea, no debe, como bien tú refieres, no debe necesariamente llegar a los 60 años de edad, sino los servicios en el Estado. Esa es la automática. Ahí tú te Así es. refieres a que, por ejemplo, si una persona, vamos a decir, tiene 50 años, pero entró a trabajar en el Estado con 20 años y acumuló, bueno, tiene 55 años y entró al Estado a trabajar con 20 años, ya tiene 35 años en el Estado. Esa es la pensión automática, que ahí no importa la edad que usted tenga,
por el simple hecho de usted haberle elaborado al Estado 35 años, pueden ser en diferentes instituciones, pero mientras el Estado se la reconozca, le va a reconocer ese tiempo. Ahí no importa que usted tenga 55, que usted tenga 56, le otorgan su pensión porque ahí es automática. Esa es la otra modalidad de pensión, aparte de la de 60-20, aquí es 35 años de servicio en el Estado y no importa la edad que usted tenga, edad de usted de nacimiento. Entonces, ese es el otro tipo de pensión, porque que sabemos que muchas personas que han iniciado muy jóvenes a trabajar en el Estado tienen derecho a esa pensión. Hay un punto, Daira, que es importante. O sea, tú tienes 20 años, 21, 22 años de servicio y llegaste a los 60 años de edad. Se supone que con esa fórmula, como yo le digo, esa combinación, a partir de ahí el sistema automáticamente da una alerta o debe dar una alerta para decir, mira, ya este colaborador tiene esa fórmula Tiene ese derecho. y completa ese requisito para poder generar el proceso de pensión. Exacto. Eso debemos aplicarlo, explicarlo, porque mucha gente se queda en la certidumbre. Si yo cumplo la fórmula, ¿qué va a pasar ahora? ¿Me van a enviar? ¿Qué proceso continúa? ¿Tengo yo que solicitarlo? ¿Tiene la entidad que solicitarlo? ¿Cómo se hace el procedimiento? Esos temas son muy inquietantes para cualquier colaborador que le permita tener Sí. esa información a mano. Así mismo es, Niurka. Pues bien, como indicas y estás en lo cierto, se supone que debe haber una voz de alerta en todas las instituciones. Esta voz de alerta, traduciéndola ya a la parte administrativa, es un área que, como le quieran llamar, en las instituciones públicas, área de beneficios, relaciones laborales, departamento de pensión, debería ser el área que debe estar al pendiente de que cada servidor público que cumple con la edad y con el tiempo pueda ser, primero, yo me voy más lejos, edificado de cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Y sabemos que lamentablemente adolecemos de eso en el Estado, de formar, de inducir positivamente a nuestros servidores de que sepan el por qué te descuentan, cuáles son los beneficios que tú tienes, cuál es el deber que tienes y cuándo puedes hacer uso de eso. Porque como lo puede solicitar la institución del Estado, tu entrada a trámite de pensión cuando cumples, tú también tienes derecho a solicitar tu entrada a trámite de pensión para ser beneficiario de esta prestación. Pero bien, vamos a irnos al escenario de que hay un departamento que se encarga de eso. Entonces, este departamento ve que llenas los requisitos, te llama, te indica que ya la ley te faculta, tienes derecho a hacer uso de tu pensión, te incluye en lo que es la nómina de trámite de pensión de la institución donde estés, se te indica el protocolo a seguir, que es ciertos documentos que hay que depositar. No sé si tú quisieras que se hable también de esa parte, de la parte administrativa, de los documentos que hay que depositar, para que mandemos un poco más. Entonces, luego de que esa persona deposita esos documentos que ya está considerado como parte de la nómina de pensión de su institución, se va a descansar a la casa, a esperar el proceso natural interno de todo lo que hay que hacer para obtener la pensión. Claro, ese servidor público dentro de los deberes que tiene está brindar todas las informaciones y documentación que se le requiera como soporte para su expediente. ¿Cuál es esa documentación? Su copia de cédula actualizada, su acta de nacimiento que tenga los datos personales tal cual como esté la cédula, debe estar el acta, es decir, el nombre completo como está en cédula, la fecha de nacimiento, el año y el mes. No debe tener ningún tipo de disparidad entre ambos documentos. Constancias de algunas instituciones donde haya laborado, es decir, que si yo laboré en 5 instituciones,
para que me tomen en cuenta todo ese tiempo en el Estado, yo debo proveer a mi institución que me entró en trámite de pensión esas constancias de esas otras instituciones donde yo laboré, más la constancia de donde yo estoy dentro de trámite de pensión, que ya de eso se encarga la institución que me lo está requiriendo. Entonces, se hace una comunicación, se llena un formulario que es el propio de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, como todos le conocen, DGJP, que son las siglas, se instrumenta en un oficio y se envía la solicitud propiamente a esta dirección para que ellos la evalúen, luego de que pasa por la evaluación de los analistas de manera interna. Ellos la preaprueban porque ya llena los requisitos, vamos a decir, legales, que la constancia estén firmadas por las autoridades correspondientes para trámite de pensión, que la Contraloría reconozca la cantidad de años suficiente, que las instituciones que se certifican a sí mismas porque son autónomas estén correctas, que esté, en fin, que hayan evaluado el expediente haya pasado toda esa parte administrativa. Ellos la envían al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente, al área de consultoría jurídica de presidencia, para que estos a los fines ya homologuen esa preaprobación y otorguen lo que es el decreto. El decreto viene con lo que es ya la pensión, y la pensión viene con el monto que a usted le asignan dependiendo de lo que decía en principio, la escala que usted obtuvo, dependiendo de la cantidad de años que usted haya laborado en la empresa. Pero realmente la parte de que sea automática, así como tú decías, realmente no lo es, a menos que no haya una estructura en una institución o que yo tenga conocimiento y lo requiera directamente a la institución donde yo esté laborando. Tenemos una pregunta, la escuchamos. Excelente, aprovecho para darle la bienvenida a Rafael Santos, que se une aquí con nosotros en este conversatorio. Igual, Hola, hola. igual Rafael, cualquier inquietud, puede levantar la mano, comentario, observación y esa. Daira, pudiéramos nosotros entender que todo ese proceso que muy de manera excelente has explicado para poder obtener la pensión hasta el punto de cumplir con los requisitos de obtener hasta la firma del decreto y ya la definición de cuál es el monto que va a recibir el colaborador al momento de ser pensionado. Todo eso perfecto, está definido y ya depende de la solicitud de manera individual o institucional que se requiera. Pero hay un aspecto mucho más importante, a mi entender, que es el efecto psicológico. Una persona que está activa, laborando y de repente llega la notificación o está en un proceso de buscar su pensión en el cual va a estar estático, salvo que no tenga otra actividad o un plan B que vaya a generar un accionar. ¿Hay contemplado ese mecanismo de orientación psicológica para irlo llevando y que esa persona no caiga en debilidad de depresión o de otros aspectos que le pudieran afectar su salud? Bueno, Niurka, realmente la mayoría de las instituciones, como carecen de las informaciones de seguridad social, porque la verdad hay que decirlo, no hay un gran conocimiento en materia de manejo de seguridad social más que registrar, descontar y pagar. Entonces, ya la parte de sensibilizar a ese personal que va cumpliendo día a día, realmente en la realidad no se hace. Y es muy traumático porque ambas sabemos que yo trabajo en esa parte y muchas veces a ti te comentamos algunas situaciones que hay personas que se enteran que entran a trámite ya cuando están en trámite. Pero estamos tratando de que esto cambie. ¿Cambie en qué sentido? De que primero usted reciba orientación oportuna. ¿Cuál es la orientación oportuna? Lo que estamos haciendo nosotras aquí. Diciéndole a la gente
el hecho de que a usted le descuenten tal cantidad de dinero para este seguro, en el que nos ocupa en esta noche es pensión, tiene una razón de ser, tiene un retorno para usted y para su familia. ¿Y cuál es ese retorno? Entonces tú te sientas con una, dos, tres, la cantidad de personas que sean, y le das como especie de una inducción. Le dice que es una pensión, los porcentajes, la importancia de que a cierta edad ya cuando tenemos el derecho, hay que hablarle del derecho porque esto es un derecho, esto no lo ganamos nosotros con nuestro trabajo y con nuestra entrega y el servicio al Estado. Entonces, el Estado a su vez, como dice la misma Constitución en su artículo 61, es el garante de los ciudadanos en materia de protección en pensión, en salud, en riesgos laborales y en todos los seguros que componen la seguridad social. Entonces, en esta misma medida, nosotros debemos edificar a esas personas de que esto no es más que continuar y cambiar a otra etapa, que es la etapa del descanso, la etapa del yo obtener por lo que yo he trabajado tantos años, que me queje de que me van a dar, yo gano 20,000 pesos y me van a dar 15,000. Bueno, es en función del salario que usted gana, es en función de un porcentaje que esté establecido, que sea poco, que sea mucho. Vamos a tratar de que el legislador de nuestro país vea esa parte en un momento determinado, revisen la ley 379-81, suban los porcentajes establecidos y los salarios también sean un poco más altos para que al momento de nosotros retirarnos las pensiones puedan ser aún un poco más dignas. Pero ya eso es algo que se escapa de las manos nuestras, pero no es nada descabellado porque es un derecho que también nos asiste. Te escucho, Niurka. Y hay instituciones que de verdad tienen un mecanismo mucho más esperanzador. O sea, nosotros estamos también, hacemos conciencia de que hay que dar a conocer estos momentos porque dar ese salto de la Sí, actividad a la inactividad, hay que sí. tratar el efecto psicológico para que hagamos conciencia de decir, ¿y usted ahora qué va a hacer? Quizás usted debió pensarlo antes, cuál es su plan B, C, como digo yo, o hasta tejer un ideal en el cual pueda renacer con una acción que le pueda servir de actividad y esto. Pero hay otro elemento que nosotros debemos manejar. Tú te vas a pensión, te autorizan, sale todo el proceso y te dan, y ya tú sabes que es el porciento que te aprobaron, de acuerdo a lo que establece en el caso de la 37981. Pero ahora voy. Entonces, el que mandan a pensión no lo liquidan. No, realmente la ley 4108 de Administración Pública establece que el servidor público que obtiene una pensión, ya sea una pensión por vejez o por jubilación o una pensión por discapacidad, como se va percibiendo un beneficio a través del mismo Estado, no le corresponde las prestaciones laborales. Realmente no estamos de acuerdo, de antemano te digo, pero eso es lo que establece la norma legal, que no corresponde pago de prestaciones laborales al que se va con la pensión. Ahora bien, el que desvinculan y no ha obtenido la pensión, le corresponden sus prestaciones porque ya la institución es que está rompiendo esa relación laboral entre ambas partes y tú te vas sin ese beneficio, entonces hay que resarcirte. Pero de lo contrario, te vas con una pensión, sea poco, sea mucho, y no corresponden las prestaciones. Algunas instituciones de manera administrativa lo tienen establecido y la otorgan. Otras se acogen a lo que establece la 4108 y no la otorgan realmente. Pero es penoso, pero esa es la realidad, Luca. No están obligados a pagar las prestaciones de ley. Simplemente las que son ya los derechos adquiridos, que son vacaciones, regalía pascual y ese tipo de cosas que ya eso sabemos que en el derecho que están establecidos y que ningún colaborador, ningún trabajador lo va a perder.
pero ya la cesantía sí la pierde porque sale pensionado. De todas maneras, Daira, la esperanza nunca se puede perder. Claro que Así que hacemos la motivación para que pueda ser revisada esa disposición legal y así haya una mayor esperanza para aquel que se retira de pensión y que pudiera llevarse sus sus montos, sus chavitos y poder colocar un negocito, o como digo yo, claro, una paletera o algo que claro. le permita tener una adición, porque muchas veces en función del sueldo, el monto de la pensión Es no le muy da baja, para los medicamentos. así Entonces, mismo es. los beneficios no son iguales al momento de recibir ese llamado donde ya se va a pensión. Eso es relevante. Ahora bien, entonces combinamos la ley 379/81 con todas esas puntualizaciones que excelentemente tú has referido y que hay que invitar a que la gente lo lea. Es fácil, es amigable esa disposición legal y ahí usted se encamina de cuál es el renglón que usted se ubica para poder saber si tiene más de 20 años, los 60 años, los 35 años de servicio y demás. Ahora combinamos la ley 379/81 con el tema del reparto. Es que la ley 379 pertenece al sistema de reparto, es una de las leyes que lo componen. La otra es la de seguros sociales, la 1896 del año 48. Hablamos un poquito de esa. Sí, entonces pudiéramos hablar eso porque quiero encadenar ahí mismo cuando una persona, después que hablamos ya para enlazar el tema de reparto y fortalecer Ujú. esa parte, que ya sabemos qué es lo que contempla la 379, ahora cómo combinamos y cómo la gente puede acogerse al sistema de reparto y vemos entonces la otra parte que tiene que ver cuando algunos casos, si tú duras un tiempo en el estado antes de la 8701 Ujú. y Así, entonces traspaso. esa parte para después Ujú. luego pasar al 8701. Perfecto. Bueno, mira, el tema de los traspasos, ahora, gracias a Dios, ya no es tan complejo, porque en principio hablamos del expediente, de que se instrumenta, hablamos de la parte linda, Ujú. pero para llegar a esa parte de depositarlo, hay que hacer un proceso. Y dependiendo de donde la persona esté afiliada, se va a alargar este proceso para la obtención de la pensión o va a ser más corto. Es decir, si un trabajador del Estado está afiliado ahora mismo en una AFP a través de la ley 8701, pero por la ley que le corresponde, por haber tenido derecho adquirido antes del año 2003, es la 379, pero no es a esa que le está cotizando, es a la nueva ley, que es a partir del 1 de junio del 2003. Pero ya usted tenía, como tú y yo hablamos el día de hoy, en el caso tuyo, ya tú tenías 4, 5, 6 años aportados al sistema de reparto. Eso está dividido. Eso te lo reconocen a ti en la dirección de pensiones, pero nada más te reconocen eso, Niurka, porque lo demás tú lo tienes ¿dónde? En la AFP. Pero tú no pierdes tu condición de empleada del Estado por el hecho de que estés en una AFP. Pero por donde te conviene pensionarte es por reparto, porque la AFP establece a partir del 1 de junio del 2003 en adelante son 30 años. Sin embargo, por el Estado, con 20 años ya nos podemos pensionar, 20 años y 60. Por la otra ley tendríamos que trabajar más y ya los que entraron con una edad, vamos a decir, de más de 45 años, tendrían que trabajar hasta los 80, inclusive hasta los 90 años para completar esos 30 años que establece la nueva ley. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que dicen, yo me quiero pensionar, pero yo tengo el fondo dividido? Yo tengo 5 años en la ley anterior, en la 379, y tengo el resto en una AFP, en la ley 8701. ¿Qué hace? La institución donde está, estamos poniendo el escenario de que esté activo en nómina, pero si no está activo y no está trabajando, lo puede hacer directamente yendo a la institución que voy a mencionar.
la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, que es la DIDA, en el año 2009, viendo todas estas situaciones que se estaban presentando de las personas que no se podían pensionar por la 379 porque por error o por la razón que fuese firmaron con una AFP, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, logró que se abrieran un proceso de traspaso con una primera resolución, la 189-09. Por ahí se fueron una gran cantidad de personas que llenaron los requisitos entre 2009 y 2010. Bueno, el que no lo hizo se cerró el proceso, pero ¿qué pasa? Continuaron surgiendo porque siempre, cada día van cumpliendo años las personas, tanto de tiempo en el Estado como de edad. Por lo tanto, siempre va a haber traspasos. Al ver esta necesidad, emiten nuevamente otra resolución, la 289-03 del 2003. Entonces, ¿qué dice esta resolución? Que todo el que tuviese derecho adquirido en el Estado, en la ley 379, la 1896, y tuviese más de 45 años al inicio de la ley 8701, es decir, que usted al 1 de junio del 2003 debió tener ya cumplido sus 45 años, según esa resolución, llenaba los requisitos para mover ese fondo de una AFP a reparto y que así a usted le reconocieran los 10 años que usted dejó allá guardado, de los años 80, 70, quién sabe, más del 2003 en adelante, y así le puedan reconocer todo ese tiempo más el dinero que ellos también lo requieren. La mayoría de las personas, Niurka, no llenaban los requisitos. ¿Por qué? Porque no tenían 45 años cumplidos al 2003, que era el caso tuyo, Niurka. Tú apenas tenías en ese tiempo 30 y pico de años o menos. Si tú hubieses querido, cuando cumpla los 60 y no se otorga otra resolución, que vamos a hablar más adelante, tú no hubieses podido hacer el proceso. Tenía la vida cuando yo salí de la DIDA, yo trabajé en la DIDA casi 15 años. En la DIDA habían unas 18,000 solicitudes, Niurka, y a los que nos escuchan. Pero en realidad, fuera, con los que estaban fuera, son unos 23,000 las personas del Estado que ya habían cumplido, que estaban afectadas. Registrado la DIDA tenía 18,000. Y con los que tenía fuera, mal contados, serían unos 23,000. Todas esas personas, New York, estaban afectadas. Una gran colectividad de empleados del Estado. ¿Qué pasaba con esas personas? Las tenían las instituciones del Estado que ni para atrás ni para adelante. Ni lo podían pensionar porque no llenaban los requisitos para mover los fondos, pero tampoco lo podían sacar de sus nóminas porque ya estaban en trámite. Y pasaban los años y venían los años que tú tal vez escuches personas que conocen y personas que ambas conocemos. No, yo tengo 10 años en trámite de pensión, pero no es tal vez porque la persona no quería hacer el proceso, es que ese impedimento legal no le permitía hacer la solicitud ante la DIDA de mover sus fondos para reparto para que le reconocieran todos sus años y pudiese así poderse pensionar. ¿Qué pasa? Que viendo todo esto y todas estas situaciones y elevando recursos y demás, ya para este año, precisamente en el mes de mayo, junio, así se promulga la última resolución que habla sobre ese particular, que es la 572-07, que los invito a ustedes a que la busquen, la vean y la lean, porque sé que los que no sabían se van a alegrar. ¿Qué dice esta resolución? Esta resolución dice que tomando en cuenta todas esas situaciones, que de las personas que tenían tantos años tratando de que se resolviera el tranque que causó la resolución 289-03, pudieran hacer su traspaso. Esta resolución daba el mandato que todo el que al 1 de junio del 2003 estuviese activo en el Estado o haya laborado anterior a esta fecha en el Estado, o sea, es decir,
no era obligatorio que usted estuviera activo, pero sí que estuviera años anteriores. Y los que estaban activos en el Estado al inicio de la ley. Es decir, que usted podía tener meses. Usted pudo haber entrado el 1 de enero del 2003 al Estado. Eso le da derecho, aunque fuesen meses, pero usted estaba antes del 1 de junio del 2003. Automáticamente, la mayoría de las personas en York pasan y están haciendo sus procesos ante la vida. ¿Por qué? Porque ya no tienen el impedimento de que debían tener o 45 años o 44 años, porque se quiso solucionar, se dio una salida salomónica en el 2022 con la emisión de otra resolución, pero que solamente bajaba un año. Y el que tenía entonces 44 años el 1 de junio del 2003 podía hacer el traspaso. Pero ¿qué pasa, Niurka? Eran muy pocas las personas, se quedaba como quiera el gran universo, eso no resolvió nada. Entonces hubo que los sectores unirse, unificarse. ¿Cuáles son los sectores? La Superintendencia de Pensión, la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones, la DIDA, ADAR, que es la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, reunirse todos esos sectores, llegar a acuerdos para que el Consejo resultara. Y resultó esta resolución, la 572, donde ahora mismo la DIDA está inmersa en ese proceso de hacer sus procesos un poco más expedito. ¿Para qué? Para que toda esa avalancha de personas, de esos casos que ellos tenían ahí abiertos, que no podían hacer nada porque tenían un impedimento legal, tenían denegación para realizar el traspaso porque no cumplían con esta parte de este requisito legal. Ahora ellos los están trabajando poco a poco. ¿Para qué? Para que esos fondos sean sacados de las AFP, enviados para el sistema de reparto, y ese universo de trabajadores que está activo y que ya no está activo en el Estado puedan accesar a su pensión. Entonces, ahí viene la división de la ley 8701 y la ley 379 de York. Brillante, de verdad. Nosotros no tenemos idea en sentido general de cuál es la combinación de esas informaciones. Hay una desinformación, hay aislamiento, hay confusión, hay una diversidad de posiciones que la gente no lo analiza, no lo interpreta y no lo puede dilucidar como bien tú lo acabas de expresar. Ahora bien, nosotros tenemos que ver algo. Si realmente tú estuviste en un periodo en el Estado antes de la ley 8701 y luego entraste y ya va a aplicar y estás en una AFP y la AFP ahora dentro de esa cotización que tú estás, que te están descontando mensual, de repente hay una alternativa que conforme a la ley 8701 se establece por una denominada fórmula también de los 55 años de edad, que tú puedas utilizar lo que se llama la renta vitalicia. Ay, no, no, eso es retiro programado, esa no es la renta vitalicia, ese es retiro programado, no se Es, lo aconsejo a nadie. No. es un tema que es tan importante, Daila. ¿Tú sabes por qué es asunto? Porque bueno, tú haces, lo pasas a los fondos a una aseguradora, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, Vende el riesgo. Todas las AFP tienen una aseguradora que es la que otorga los beneficios. Ellos venden el riesgo a una aseguradora. Y casi siempre esas aseguradoras son del mismo grupo al que pertenece la AFP. O sea, todos los huevos se quedan en la misma canasta. y si la gente puede retornar a la AFP, lo puede hacer. No, después que esté en reparto. Bueno, si está en reparto y hace un traspaso, reparto no devuelve fondos, reparto pensiona. No, yo digo si está en una aseguradora. No es que todo el mundo está en una AFP, pero la que otorga el beneficio de las pensiones es una aseguradora. Por Ok. ejemplo, la aseguradora que tiene la ARS Pali, que era Pali, que ahora es Manfred, es la misma Manfred Seguro. La que tiene la Crecer es
el Scotia Crecer, la aseguradora Crecer, creo que ellos se llaman también, una reaseguradora. Ellos venden el riesgo y administran el fondo, pero venden el riesgo para las pensiones de vejez, las pensiones de discapacidad y las pensiones de sobrevivencia. Entonces ellas son las que se encargan, si tú llenas los requisitos, de pagarte el beneficio de la pensión. Pero ¿qué pasa con eso que están vendiendo ahora las AFP? Por ejemplo, una persona queda cesante, queda sin trabajo con más de 55 años, y aunque se le diga que a los 60 años que se le devuelve el fondo, pero cada quien tiene sus situaciones personales. Alguien le dice, bueno, pero ve a la AFP a ver qué te dicen. Claro, ellos encantados, Niurka, de hacer tu retiro programado con tu propio dinero. Eso no conviene. Entonces, piensa tú que sea una persona que desvinculen y que tenga derecho adquirido en el Estado, pero que no haya obtenido la edad, la va a obtener en algún momento y tiene derecho a una pensión. El Estado te da una pensión hasta que tú falleces y se la pasa a tus hijos menores de 21 años y a tu cónyuge o compañero o compañera de vida, pero la AFP te va a estar dando la pensión a ti. Si tienes 1.500.000, tú sabes lo que ellos hacen, Urca. Ellos, por la famosa fórmula, ellos te programan el retiro de ese 1.500.000. El kit del asunto está en lo siguiente. Ellos te ponen como expectativa de vida que tú vas a durar hasta los 105 años vivo. Dime, cuando la expectativa de vida en este país el hombre es hasta los 72, 74 y la mujer 75, 76. Claro, la mayoría de las personas duran más porque este es un país de gente muy longeva, pero en la realidad, la mayoría de las personas, su expectativa de vida a nivel de este país es esa. Entonces, ¿cómo tú a todo el que va le vas a prolatear 1.500.000 entre 105 años, Niurka? ¿Qué pasa? Te prolatean que el primer año de la pensioncita te van a dar 10.000 pesos, pero si te fueran a dar esos 10.000 pesos, Niurka, por el tiempo que se acabe el fondo, no hay problema. El problema es que te dan 10.000 pesos el primer año y va bajando, todos los años va bajando. Y va a llegar un momento que tú no vas a recibir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que te están dando, te lo están dando de tu mismo fondo, no te están dando una ganancia sustancial que te permita incrementar esa mensualidad, porque la rentabilidad está bajísima. La rentabilidad está en menos de un 10, un 7, algo así es que está la rentabilidad de las AFP. Entonces, con tu mismo dinero que te están pensionando, sin embargo, a través del Estado, tú pasas el fondo, tú dirás, pero Daira, tú te estás contradiciendo porque tú dijiste hace un rato que necesitan el dinero para poderme pensionar, claro, porque es un fondo común en reparto donde el dinero está ahí y de ese mismo dinero te pensionan a ti, me pensionan a mí, pensionan a Juan, pensionan a Pedro. Pero ¿qué pasa? Te la dan hasta que tú estés vivo. Hasta que tú estés vivo te dan la pensión. Sin embargo, el AFP hasta que se te acabe el fondo. Entonces la gente Entonces, que no sabe accede y pierde el derecho a su pensión por el Estado. entonces, Lamentable. Daira, una persona que se haya pasado a una aseguradora, ¿cuál es el riesgo que tiene si quiere volver o pasarse a reparto? No, si llena los requisitos puede pasarse a reparto. Si llena los requisitos para pasar a reparto a través de la DIVA, hace el proceso. O sea, que tiene que Pero tener tiene los que llenar los 60 años, requisitos. los 60 años de Exacto. edad. 60 años y mínimo 20 años en el Estado. O sea, la DIVA no le va a hacer traspaso a ningún trabajador del Estado que no cumpla esa condición, porque sería hacerle un daño, porque vuelvo y te repito, reparto no devuelve, reparto pensiona. Y si por si acaso los fondos tuyos pasan a reparto sin tú llenar los requisitos para una pensión, perdiste el dinero porque reparto no devuelve, solo pensiona. Entonces, O sea, hay que Daira, estar muy... para ilustrar y dejar edificado a todo el que va a escuchar, a Rafael que está aquí, y a todo el que va a escuchar estas informaciones, porque sé que hay muchas dudas. Te llegó la pensión, te salió el decreto y ya la entidad gubernamental ya te desvinculó porque te pasó a la nómina de pensiones. Eso es una cosa. Y lo otro es que luego que te sale la información de que tú saliste en el decreto, tú lo vas a llevar a la AFP.
No, no tiene que llevar el decreto a la AFP para nada, porque ya tú no tienes dinero en la AFP, tus fondos están a reparto. Ya todo lo que vas a recibir, que es tu pensión mensual, es a través del sistema de reparto. ¿Qué te dan ellos? Te dan la pensión por el monto que te aprobaron, te suplen de un seguro médico a través del SENASA, del plan transitorio para pensionados, tienes el salario 13, esos son los beneficios que ofrece el reparto para los que están pensionados. Pero si usted movió el dinero de la AFP para reparto para pensionarse, ya usted la cuenta queda en cero. Ahora bien, poniéndote otro escenario, si esa misma persona que está pensionada ya vuelve y se activa en el Estado, no vamos a decir que se activa a nivel privado, puede seguir recibiendo su pensión porque ahí no hay incompatibilidad porque tú estás a nivel privado. Pero ¿qué tiene que hacer rápidamente? Para que esos fondos que van a cotizarle por esa empresa privada no se vayan a reparto, porque usted está pensionado por reparto, usted tiene, ahí sí tiene que hacer lo que tú me estás preguntando hace un ratito, afiliarse corriendo a una administradora. ¿Por qué? Porque usted no está cotizando para el Estado, usted está cotizando por una institución privada. Entonces, esos fondos usted nuevamente, donde estaba afiliado, habilita, esa cuenta se habilita, empieza a recibir la cotización. Vamos a decir, Nulka, que la persona dure 5 años más trabajando, o 2 o 3 años. Desde que termina de trabajar, que le dan de baja de esa nómina, a los 30 días se dirige a esa EPP y le entregan ese dinerito que colectó. Sigue recibiendo su pensión por el Estado y la devolución de ese fondo. Pero si ese mismo servidor se activa es en el Estado, le conviene, si se, por ejemplo, si se pensionó con 10,000 pesos y lo pusieron a ganar 30,000, le conviene quedarse cotizando para reparto. ¿Por qué? Usted se activa, pone la pensión en cese, porque en el Estado no se pueden recibir ambos beneficios, es decir, usted no puede estar pensionado por el Estado y trabajando en el Estado a la vez. Es una, tiene que ponerla en cese. ¿Pero en qué le conviene? Por un simple año que usted le trabaja en el Estado, por esos 30,000 pesos, cuando ya usted sale, usted se dirige a la dirección de pensiones con la carta de esa última institución del Estado que evidencia ese salario que usted ganó por ese mínimo año y a usted le van a tomar en cuenta y le van a calcular esa pensioncita de 10,000 pesos por los 30 y le van a dar entonces en función de los 30,000 pesos. O sea, esos son los beneficios que a veces las personas que se resisten a hacer su proceso de pensión y entienden, no, yo estoy productivo, realmente es verdad, porque ahora mismo, señores, cualquiera tiene 60 años. Eso es una cosa que yo no entiendo. La edad está que cualquiera tiene 60 años y tú lo ves que parece de 40. La persona se siente productiva, sana, con deseos de trabajar. Entonces usted puede activarse nuevamente, se es a la pensión, se activa en el Estado, trata de que el salario sea más alto que la pensión que usted gana para que tenga un propósito de que se la puedan evaluar cuando usted deje de trabajar al año siguiente o a los años siguientes y usted entonces vuelve y la activa con ese último salario. O sea que si usted piensa bien, conviene hacer su pensión, conviene. Hay otro tema, Daira, que no podemos dejar de lado en el marco de, tú llegaste al Estado y ya tiene por encima de los 60 años de edad, te nombraron con X monto de salario y a partir de X tiempo ya tú puedes solicitar una pensión. No, nunca. Si entraste al Estado y nunca habías trabajado en el Estado, no tienes derecho a una pensión porque tiene que durar 20 años y entraste con 60, vas a salir a los 80. Entonces, ¿qué le conviene a esa persona? A ese sí le conviene estar en una AFP. ¿Por qué? Porque la AFP le va a devolver ese fondo. Diferente a reparto, como he dicho varias veces, que no devuelve. Entonces, si esa persona está afiliada al reparto, no adquirió el derecho para la pensión, no le van a devolver, va a perder ese dinerito. Pero si es astuto y maneja o encuentra a alguien que lo oriente bien y le hace la pregunta de rigor, usted trabajó en el Estado, cuántos años trabajó, para ver si vale la pena de poderle decir, bueno, mire, sí, usted puede unificar el tiempo que va a durar ahora trabajando con lo que dejó anteriormente y van a sumarle 20 años, pero si solamente está en el Estado, vamos a decir 5 años, 6 años,
Mira, Niurka puede estar en el Estado 19 años y 11 meses y no le dan la pensión. Tiene que tener 20 años de cumplidos servicios. de servicio. De servicio. Entonces, Entonces, el que entró con más de 60 años, que le dieron una oportunidad de entrar en el Estado y nunca había trabajado, o trabajado 2 o 3 años, pero sabemos que por la edad no va a alcanzar el tiempo. Es en la AFP que le conviene estar para que le devuelvan ese dinerito cuando se retire ya formalmente de esa actividad laboral. entonces encadenando, Daira, esas mismas informaciones. La persona está en el Estado, ya cesó, lo desvincularon o ya decidió, si renuncia, bueno, pues lo desvinculan y ya le dan sus derechos adquiridos. Y llegó ese documento, esa certificación de que ya no labora en el Estado, la llevó a la AFP. Ahí entonces recupera el monto acumulado por la AFP. Exactamente. Ya simplemente con 30 días de haber sido dado de baja de la nómina de donde estaba, le lleva la constancia laboral, así mismo como bien dices, para que la AFP vea que ya no está laborando. Entonces, la AFP de manera interna, porque eso no es que yo diga que ya no estoy laborando, porque puede hacer caso de que realmente no esté laborando, pero por un error o por un desliz me hayan dejado activo en esa nómina. No me dan la devolución del fondo. Hasta que la Tesorería de la Seguridad Social no le notifica a esa AFP y le manda un documento diciéndole sí, ya está dado de baja de la nómina, puedes proceder. No se procede, que a veces tú ves personas peleando y diciendo, pero yo tengo 2 meses que salí de trabajar y voy a la AFP y me dicen que no me pueden devolver porque yo todavía aparezco en nómina. Bueno, pues puede ser que lo hayan dejado en la nómina y no le hayan dado de baja de esta nómina de esa institución y por eso le esté saliendo a un activo en nómina, aunque no esté trabajando per se en la institución. Entonces, con eso hay que tener también un poquito de cuidado, ir después de los 30 días, cerciorarse que le dieron de baja de la nómina para que haga la solicitud. Esa solicitud se llama devolución por ingreso tardío, es que se llama. ¿Cuál es el ingreso tardío? Usted ingresó pasado los 45 años y ya no le va a dar el tiempo para usted poder acumular las 360 cotizaciones que demanda la ley 8701 para poder obtener una pensión a través de ese sistema. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos te devuelven el fondo de lo poco o lo mucho que hayas colectado. Ahora vamos al otro escenario, porque esto es dejar informaciones para que la gente busque y de verdad, Daira, nosotros tenemos que sentarnos para luego dar esas asesorías más tarde. Así es que esto no termina aquí, esto va a ser largometraje, porque de verdad que hay muchas lagunas, muchas desinformaciones sobre esos aspectos que tú manejas con tanta apropiación. Se murió el colaborador. La AFP no informa nada. No. Los familiares no saben nada. Particularmente, yo le digo a mis hijos, cuando llega el Estado al correo, de una vez se lo reenvío. Y le dije, miren, aquí está esto, porque si ahorita cierro los ojos, ustedes tengan conocimiento que pueden ir previo, cumplimiento con los requisitos, el acta de defunción, los requisitos definidos por la AFP, recuperar ese dinero. Así mismo, pero eso tú lo haces, Niurka, porque tú estás edificada, porque tú te informas, pero la gran mayoría de las personas comunes que no manejan informaciones no tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque el sistema realmente no informa como debe hacerlo, no hace campañas de concientización para que las personas sepan el por qué cotiza, los beneficios que tiene y cómo accesar a ellos. Es tan grave la situación que cada cierto tiempo la Superintendencia de Pensiones, la SIPEN, publica un listado de personas fallecidas. ¿Para qué? Para que todo aquel que ve ese listado y conozca a alguien
pueda localizarlo. A nosotros en la DIDA nos ponían a sanear esos listados y a tratar de localizar los familiares de esas personas, precisamente por la falta de información que tiene el sistema en general, porque no me voy a basar solamente en la AFP. La AFP es la que administra. Y tú sabes qué pasa con quien administra un riesgo. ¿Qué quiere el que administra el riesgo? Que no lo reclamen. Exactamente. Entonces, no va a hacer más que lo que corresponde, que administrar, y no va a informar. Pero ¿quién es la institución llamada de orientar e informar? Es la Dirección General de Información. Anteriormente, por situaciones presupuestarias, no podía hacer grandes campañas. Ahora mismo lo está haciendo porque tiene mayor presupuesto para estos fines, pero todavía hay más que hacer. ¿Y qué se puede fomentar? Dar charlas a todas las instituciones, que las instituciones lo pongan como parte de sus programas, las instituciones públicas y privadas, para edificar a sus empleados, a sus trabajadores, a sus colaboradores, como le quieran llamar, de cuáles son los derechos que tienen en la seguridad social, cómo accesar a ellos. Nosotros que tenemos conocimientos de seguridad social y tenemos los medios electrónicos, no cansarnos nunca de educar, de difundir, de empoderar a la población para que en la medida de que una persona sepa, se convierta en agente multiplicador de la información. Yo soy docente, yo doy clases de seguridad social. Y yo lo que más trato con los estudiantes que me tocan es lo siguiente, de empoderarlo a ellos de un modo tal, de que ellos fueron a hacer ese diplomado para currículum, o porque se están desempeñando en esa área en la empresa donde trabajan. Pero la finalidad mía es, como docente y como persona que vengo del sistema y veo toda la necesidad y dolencia de información que tiene, es que ellos se vuelvan multiplicadores de la información. Que si ellos ven una persona, un empacador en un supermercado, le pregunten, ¿a ti te pagan seguridad social? Le digan los derechos que tiene. Si es un familiar de ellos, ya es una persona envejeciente, que saben que el trabajador le hagan la pregunta de rigor y puedan difundir. ¿Para qué? Porque los beneficios se están quedando en el sistema por la falta de información que hay. Las instituciones no permiten la apertura para que quienes tienen los conocimientos le lleven esos conocimientos y poder empoderar a los trabajadores, a las organizaciones sociales, donde pidan. Pero hay grandes conocimientos de seguridad social y por eso pasa ese tipo de cosas, Nurka. Y nosotros mismos nos llega un estado de cuenta, mira lo bien que tú lo haces, tú le pones en conocimiento a tu familia, para adivinar lo que hace la mayoría el hombre se lo oculta a la mujer y la mujer al hombre. Sí. Y al final nadie se entera. Es que esto no se debe llevar así, esto se debe llevar como un beneficio de la familia, de que si yo le falto a mis dos hijas, yo me voy tranquila si yo estoy trabajando, porque yo sé que a mis niñas les va a tocar una pensión, que yo no la voy a dejar en el aire, pero yo tengo que decirle a mi familia que mis hijas tienen ese derecho por si yo les falto, ellos sepan, no, ella siempre nos decía que ella cotiza una FP o que ella cotizó y hay un dinero, hay que salirlo a buscar y la gente en su mayoría no lo sabe, no lo sabe, es por esa falta de información. Sí, sí, eso es cierto. Daira, y otro elemento, en el marco de la seguridad social, cuando una persona trabaja en el sector privado y dura X tiempo, hay una pensión que le corresponde. En el sector privado, esa es la de la ley 8701, ¿no? Esa es la que le corresponde, pero acuérdate que esa ley está creada para personas que al 2003 se estaban insertando a la vida laboral activa y tenían menos de 45 años, que le da el tiempo suficiente para cotizar 30 años y retirarse. Ya las primeras pensiones se van a empezar a otorgar en el 2033, señor K, a través de la ley 8701, ya porque empezamos en el 2003. Se supone que ya para esa época, los que iniciaron desde un principio van a tener las 360 cotizaciones, que es igual a los 30 años que requiere ese sistema. Y algunos van a tener sus 60 años, otros van a tener menos y van a tener que esperar la edad, otros van a tener más de 60 años.
la situación que esté, pero tiene que tener 30 años cotizado a partir del 2003 para poder accesar. Pero antes de la pensión por vejez, porque no vamos a satanizar a las AFP. Hay dos pensiones más que se otorgan y que se están otorgando desde los primeros 6 meses de cotización de una persona, la de discapacidad. Esa se otorga cuando usted adquiere un no apto para el trabajo y que ya usted no está productivo, su médico tratante emite este no apto facultado para ello. Entonces, ese no apto, si usted está trabajando, lo tiene que llevar a su empresa para que la empresa sepa que usted ya no está apto para trabajar y que usted tiene que iniciar un proceso ante la administradora donde usted está afiliada. Si usted está en una FP y la cotización está al día, al momento de haber adquirido el padecimiento, a usted lo va a evaluar, va a depositar una documentación a la AFP, la AFP la va a mandar a la aseguradora, la que mencionábamos anteriormente, la aseguradora va a hacer sus revisiones, la AFP va a mandar un expediente de analíticas, estudios especializados, historial completo, cédula de la persona y la solicitud propiamente que las hacen ellos a la comisión médica regional y nacional que funciona dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ahí te van a evaluar. Y si ese no acto que ese médico emitió, esa comisión que está compuesta por varios médicos, te van a evaluar, determinan que sí, que tú lograste un grado de discapacidad por encima de un 50%, te dan una pensión Yurka. Y no tienes que esperar tener 60 años de edad y los 30 años cotizados a la ley 8701. Igualmente, que yo no quiero ninguna de esas dos pensiones. Está la pensión de que si yo fallezco, está la sobrevivencia. ¿Para quién? Para mis herederos legales. ¿Quiénes son los herederos legales? Esposo, esposa, compañero, compañero de vida, hijos menores hasta los 18 y hasta los 21 si continúan estudiando. Esos son los herederos legales. A ellos le otorgan esa pensión. Se otorga un 60% de los últimos 3 años cotizados de esa persona. Y ese 60% se convierte en un 100. Y ese 100 se divide el 50% el cónyuge y el otro 50% en cada uno de los hijos. Y le corresponde a todos los hijos de esa persona, hijos de matrimonio, hijos de unión libre, hijos reconocidos. A todos le corresponde un porcentaje de ese 50. Si no hay hijos, le toca a la viuda, al viudo, el 100. Si no hay esposa o esposo, le toca a los hijos el 100 entonces. Pero sí, hay dos tipos de pensiones más que se otorgan. Nadie las quiere, pero es pertinente nosotros mencionarles que existen para que las personas no solamente crean, pues entonces yo tengo que estar 30 años en una AFP cotizándole a ellos. Y entonces, ¿no? Si usted se muere antes de eso y le cotizan, usted deja protegida a su familia. Si usted quiere un padecimiento que no puede trabajar y tiene cotización al día, a usted le toca una pensión por discapacidad también hasta los 65 años de edad. O sea que no es que estar en una FP es lo peor que le puede pasar a una persona. Claro que no, ellos tienen beneficios definidos y por los salarios que nosotros devengamos realmente y porcentajes que están establecidos a través de la Superintendencia de Pensiones, que son pocos. Estoy de acuerdo, los porcentajes deberían ser más altos, pero para eso deben hacerse las vistas públicas en el Congreso para que cuando la ley finalmente sea revisada, la 8701, esta parte se refuerce también y que nosotros los afiliados podamos tener oportunidad de tener mayores beneficios con mayores porcentajes cuando nos ocurra un siniestro. Y así, por los bajos salarios que se perciben, porque no sé si ustedes tienen el conocimiento de que el 85% de las personas que cotizan a la seguridad social ganan ñulca por debajo de los 17,000 pesos. El 85%. O sea, ya tú puedes ver la calidad del beneficio que se otorga. Es muy bajo, realmente es muy bajo, pero es por los salarios bajos que se desvengan también en este país a nivel público y a nivel privado, porque eso no es de un sector, esto es de ambos sectores, nivel público y nivel privado. A mayor cotización, mayor salario, mayor beneficio.
De hecho, Daira, ojalá que cuando se realice esa modificación en esa vista pública, de igual se contemple que si de esos montos ahorrados al ahorrante, a ese empleado, se le presenta una situación de enfermedad y necesita eso, parte de esos montos para cubrir esos asuntos, porque mira, el tema de los montos de medicamento es muy mínimo. Eso se va quizá en un cuarto de receta hoy día, de una indicación médica por el monto que se le aplica anual, que es terrible, es 8,000 pesos. Entonces, a lo Sí, mejor pudiera plantearse ahí un acápite, una cláusula que realmente de ese monto se estipule, se contemple un porcentaje mensual para ser erogado en función del ahorro para sus gastos médicos justificados, claro, justificado con una indicación médica, por supuesto, con un profesional médico que firme con su S4 y demás, porque eso es parte de la credibilidad para poder machar lo que se contempla. Ojalá que el que vaya a escuchar esta entrega pudiera entender que a lo mejor si lo han contemplado, pero sí que pudieran dejarlo definido en una modificación de esa ley que tanto se ha reclamado. Y es cierto, porque es paupérrimo la situación dada por una pensión cuando tú tienes una situación de una enfermedad en uno de esos colaboradores que no pueden cubrir esa situación de, como digo yo, de esa receta médica. La otra bueno, parte, Daira, hay que saber bien claro que si bien hablamos de la ley 379-81 de la 1896 de la 8701 y esas entidades que participan dentro de ese engranaje del sistema de la pensión, de la seguridad social y todo estos elementos. Hay un elemento más que nosotros tenemos que combinar cuando una persona se enferma y le dan ese seguimiento para otorgarle una pensión. O sea, se sabe de seis licencias médicas, ujú, ujú. de que hay que confirmar de que se requiere de esa aceptación y de esa inspección médica para validar, porque en la viña del Señor se da de todo. Sí, realmente. Bueno, antes de cerrar lo anterior, te voy a resaltar, Nurka, que las pensiones establecen seguro médico. Tanto la de discapacidad, las AFP están obligadas a pagarle cotización a través de la tesorería, del SUIR de la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces ahí ellos pagan lo que es la parte para seguro familiar de salud y el seguro de vida para la sobrevivencia. O sea que si yo me incapacito por una AFP y yo cotizo para la ARS X, para no darle publicidad a una ARS, ahí mismo van a seguir llegando por los pagos que me están haciendo por mi pensión. Si soy pensionada del Estado, me toca el SENASA. O sea que ellos están protegidos de salud y es la misma cobertura que tenemos tú y yo por el Plan Básico de Salud. 8,000 pesos de medicamentos anuales y 2 millones de pesos de catastrófico. Ya en otro conversatorio vamos a ver seguro familiar de salud para que veamos también al desglose esa parte. Pero yéndonos ahora a la pensión por discapacidad propiamente, para ampliarla en lo que es tanto la ley 379 como la 8701, como bien tú observabas, hay unas licencias médicas que se reportan a la Seguridad Social, se reportan a la CISALRIL. Esas licencias son hasta 26 semanas, que es igual a 6 meses, que usted, por un mismo padecimiento, usted lleva todos los meses su licencia a su empleador y el empleador a su vez la registra en la Seguridad Social les retribuye esos días dependiendo si fueron hospitalarios o fueron en ambulatorio, le otorga un porcentaje y ya usted va por la sexta licencia.
ya usted, su empleador, no tiene la obligación de seguirle pagando, porque ya él no va a recibir el pago, porque solamente pagan 6 licencias. ¿Qué pasa con esa persona, como bien tú decías? Debe ser evaluado, porque si usted con 6 meses depositando por una misma razón licencias médicas no se ha podido recuperar, no ha sido dado de alta para insertarse, o sea, ahí con usted, ¿qué tiene que hacer el empleador? Sentarse con esa persona, citarlo, hacerle una evaluación, conversar con él, si no llamarle y decirle, mire, ya usted ha depositado, vamos a decir, yo diría ni siquiera esperar 6 meses de licencia. A la cuarta licencia ya usted tiene que ir edificando a ese trabajador, preguntándole cómo se siente de salud, qué si entiende, qué por el padecimiento, qué le ha dicho su médico, mandarlo al médico para que el médico le dé esos informes que digan su condición. Y si el médico entiende que no se va a poder reintegrar a sus labores habituales luego de esos 6 meses de licencia y que no está apto para trabajar, debe otorgarle ese no apto. Entonces, con ese no apto es que se procede a iniciar los procesos para la solicitud de la pensión, ya sea que esté afiliado en una AFP o ya sea que esté ya en el sistema de reparto, pero sea por discapacidad la pensión que solicita. O sea que también en ese sentido estamos protegidos. Pero ¿qué pasa? Que hay instituciones y empresas, porque también me lo he encontrado en empresas privadas, que en New York, por desconocimiento, ese mismo trabajador tiene 5 años mandando licencia tranquilo en su casa y nadie le pregunta nada, nadie le dice nada, él está en su casa cobrando, porque a él nunca nadie lo ha llamado a decirle el por qué no se ha reintegrado y si es que no puede trabajar. Pero realmente, legalmente, son 6 licencias nada más. La que ese empleador está obligado a pagar porque eso es lo que el sistema le va a retribuir como tal. Ya después de ahí, el empleador solamente tiene obligación de tenerlo registrado en la nómina por 52 semanas, que es un año, o sea, los 6 meses restantes. Y luego de ahí, si ese trabajador no se te puede reintegrar, ya tú puedes tomar una decisión y Y, desvincular y de y hecho, otorgar prestaciones. Daira, la misma ley 4108 establece lo que es el tiempo La 8701. cuantificable para el abandono. Sí, Y sí, entonces porque tiene que reintegrarte. claro. Y si no te reintegra, entonces tienes que ser sometido a trámite de pensión, pero tú tienes que llevar el no acto que establezca que no puedes trabajar para que entonces pueda cambiar el estatus y estar entonces en la casa, pero ya en condición de prepensión, haciendo el proceso para la prepensión, que dura, se toma su tiempo, nunca, porque muchas veces una persona se inicia el proceso ante la AFP y es largo porque las comisiones a veces lo mandan a operar, lo mandan a recibir terapia, lo mandan a hacer infinidad de cosas hasta que eso le permita a ellos poderlo evaluar para ver cuál es la pérdida realmente que esa persona tiene y si no se puede reintegrar a la vida laboral activa. Porque hay muchas personas que lo han evaluado y no alcanzan ni siquiera un 50% y se quedan en el aire, están en trámite de pensión, pero no van a ser pensionados porque no alcanzaron un grado de discapacidad que le permita ser pensionado. Entonces ahí también eso genera otras situaciones administrativas en cuanto a que ya te metí en trámite, no te tocó la pensión, te tienes que reintegrar a trabajar, pero no puedes, porque no te tocó pensión, pero no puedes trabajar por la misma condición que tienes. Entonces ya ahí, de manera administrativa, los departamentos de recursos humanos de las instituciones, tanto públicas como privadas, deben tomar una decisión o reubicar en un área donde esa persona pueda rendir una función o desvincular. Pero de igual Lamentable. manera, Daira, el colaborador, el empleado público-privado, debe dar seguimiento a sus temas. Claro que Si sí. usted, por ejemplo, tiene una situación que por alguna circunstancia no pueda presentarse al espacio laboral, dígale a alguien, diga que, mira, llámame a esa atención, informe, pero no se distancie, porque hay Sí. procedimientos definidos. Entonces, si usted por esa vía que genera ingresos, pues no se aleje sin haber realizado el procedimiento que corresponde
por la vía establecida institucionalmente. Y Claro eso que sí. es fundamental porque entonces usted después no va a tener cómo reclamar si no tiene esos entregables, esas evidencias y esos procesos que hayan sido acogidos y previamente hayan sido autorizados. Es fundamental porque Sí, quizás con una llamada, una información, una notificación, un requerimiento, una evidencia de que usted estuvo en emergencia o un dato, pudiera usted también dejar definido que hay que cumplir. Es importantísimo. Entonces, así es mismo. relevante hoy para permanecer. Y eso yo siempre le pongo de ejemplo, Daira, a los estudiantes en la universidad, que hay entidades que le han definido dentro de sus políticas, por ejemplo, que no pueden retirar dinero en cajeros que están ubicados en casinos. Son políticas. Entonces, ¿qué hace la entidad? Bueno, o lo desvincula, lo cancela o lo amonesta. Entonces, si usted sabe que usted firmó unos documentos y que realmente estuvo contexto el día que estaba feliz que lo nombraron, que le dieron la oportunidad, le dieron esa apertura, pues igual es importante que usted debe cumplir. Nosotros estamos llamados a estar informados. Todos estos dispositivos legales están establecidos. Usted lo que debe es informarse y abrir esas páginas que están ahí y hay cantidad de informaciones del cual nosotros estamos llamados a orientarnos, a documentarnos y a tener la información para actuar en cada momento. Rafael, si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. Buenas noches. No, ustedes han dado, definitivamente ustedes manejan esos temas de forma magistral, pero escucharlas, tristemente lo que ha hecho es preocuparme más. Eso pasa. No, lo que pasa es que desde el punto de vista del trabajador es una obligación. Desde el punto de vista de la aseguradora y de la manejadora de fondos, como Daira estaba explicando, es un negocio. Entonces yo tengo una obligación de cumplir, yo tengo una obligación de contribuir, de pagar, de siempre cumplir con ciertos requisitos, que al momento de que entonces a mí me toca recibirlos, entonces también tengo que cumplir con una cantidad de requisitos y soy fácilmente pasible de perder todo lo que tengo. O sea, el hecho de que una persona se muera y automáticamente el sistema no se active para que en el peor momento que puede estar pasando un trabajador, pues se le retribuya, pues entonces, como dijo Daira ahorita, que, o sea, es un juego, si tú no reclamas, pues lo pierdes, o sea, y no es que Daira lo vea así, es que así es el sistema. Entonces, es triste que para yo contribuir sea una obligación, pero en el peor momento en el que ya automáticamente se debe activar la parte del servicio, o sea, oye, se le murió el pariente, resuélvele. Se murió el pariente, ya él se murió, hay que buscarle el dinero, porque se murió, dáselo, porque no se murió ya. Entonces, no, ahora tú tienes que hacer un papeleo. Y no que si tu hijo, o sea, ¿qué importa que tu hijo sea mayor de edad? ¿Qué importa que pase esto y esto y aquello? Ese dinero es de la familia, pues dárselo. Entonces, esa ley, a mí ni siquiera me gusta tocar mucho ese tema, porque yo, de las pocas personas que yo le tengo odio personal, es al diseñador de esa ley. No recuerdo el nombre de ese señor, pero incluso en estos días, no, pues yo le tengo odio a ese señor. O sea, perdón, espero que tú no, bueno, si sale en YouTube, perdón, pero no estoy diciendo nombre, ¿verdad? Ujú. Pero No, no. ese señor estaba opinando en los medios de comunicación que ya era hora de intervenir el fondo de los maestros, que eso es insostenible. O sea, te venden que es insostenible la vida humana. O sea, en el momento en que más la gente está desvalida, pues
el negocio tiene que activarse y ellos no van a descansar hasta intervenir el fondo de los maestros. Entonces, eso es lo que a mí me da mucha pena. Y ustedes me explican, o sea, ustedes han explicado eso, de verdad, la felicito a las dos. Ustedes son, Daira no sabía que tenía tanto conocimiento sobre el tema. Usted ya la había visto en otras ocasiones, en otras ponencias. Pero me preocupa mucho como trabajador, como una persona en los 40. O sea, ¿qué me espera a mí en 15, 20 años? ¿Y qué le espera a mi familia? Entonces, pero esa sería mi inquietud, o sea, eh, pero ya, o sea, porque esto fue un comentario, pero ya como pregunta, ¿qué le conviene más al trabajador? ¿Recibir sus prestaciones después de muchos años de servicio o pertenecer a carrera administrativa y esperar su pensión al final de la jornada? Esa sería la pregunta. Bueno, Rafael, es que es una decisión muy personal, porque algunas personas entienden que para ellos es más importante recibir las prestaciones, pero debemos recordar que si se cumple 60-20, te pueden entrar en trámite de pensión. Y el que entra en trámite de pensión sale de trámite de pensión pensionado. Y el que sale pensionado no le corresponden prestaciones, solamente los derechos adquiridos. Y el que es de carrera no le corresponden prestaciones, le corresponde pensión. Entonces, hay una situación, Rafael, también. Pero muy interesante tu reflexión. Pero no todo está perdido. ¿Sabe por qué? Porque anterior al año 2003 solamente teníamos un sistema, que era el sistema de reparto, compuesto por esas dos leyes, la de los servidores públicos, que es del año 81, que no es tan vieja tampoco. Antes del año 81, para los servidores públicos, que existían los planes internos, que tenían algunas instituciones, no todas. ¿Cuál otra ley existía? Que es mucho más vieja todavía, que es la del seguro, la de seguros sociales, que es la ley 1896 del 1948. Pero ahí solamente cotizaban, Rafael, un segmento de la población. ¿Qué segmento era? Obreros o algún personal que por la peligrosidad de lo que realizara le correspondía a esa empresa privada y algunas públicas cotizar en esos años a ese seguro. Eso era lo que había antes del 2003. No había universalidad. Luego de la ley 8701, con todos sus altibajos, ¿qué vio el legislador? Que la pata estaba coja, que había un segmento de la población que no estaba protegido, porque o eras empleado público y después del año 81 era que estabas protegido y todos los años anteriores estabas en el aire si tu institución no tenía un fondo interno. O eras obrero de empresa privada y algunas públicas que sí le correspondía cotizar al Seguro Social. Esa era la única persona. Pero la ley 8701 viene a qué? A obligar, porque lamentablemente tiene que ser con carácter de obligatoriedad, a que todo aquel que tiene una relación laboral, ese empleador, deba registrar una nómina en la tesorería de la Seguridad Social. Entonces ahí debe cotizar el microempresario, la pyme, el gran empresario, el Estado, los privados, los mixtos, ahí debe cotizar todo el mundo. Entonces, ¿qué logró eso? Que todo aquel que andaba disperso y que no contaba con una pensión pudiera unificarse. Por lo menos eso lo hemos logrado. Que todavía hay un segmento fuera, que es el régimen contributivo subsidiado, que en un conversatorio posterior vamos a ver los diferentes regímenes que corresponden a la ley, al sistema dominicano de pensión. Sí, hay muchas personas que todavía están fuera porque ese régimen es el único que no ha entrado de la ley 8701, que es el que componen los profesionales independientes y los técnicos independientes, es decir, los médicos, los abogados que tienen sus oficinas privadas, los ingenieros, los arquitectos, que no tienen una relación laboral, sino que ellos mismos generan sus propios recursos y pudieran ellos mismos cotizar a la seguridad social y el Estado a su vez servirle de agente ya de retención como empleador y pagar la parte de empleador. Esos no están, esos no cotizan.
Esa es una de las patas cojas que tiene esta ley. Después, todo el otro universo tiene que cotizar. O sea que la crítica tuya, Rafael, es muy buena, porque realmente para accesar a los beneficios que hay mucha burocracia administrativa con la documentación que se pida y hay mucha falta de información precisamente para que la gente no acceda a esos beneficios. Pero se ha logrado bastante. Si vemos lo que había antes con lo que tenemos después del 2003 para acá, se ha logrado bastante, pero aún falta mucho para poder eficientizar lo que es esa ley y que esa ley real y efectivamente cumple el mandato de la Constitución, porque realmente la ley está mandada a cumplir lo que establece la Constitución, que el Estado es el garante de los ciudadanos en materia de pensión, salud, riesgos laborales, cesantía, invalidez y todo eso, el Estado es el garante a través de las instituciones facultadas para ello y todavía no se ha logrado en total esa universalidad. Pero muy válida la reflexión que acabas de hacer, porque realmente de eso mismo era que estábamos hablando, los altibajos que existen para la gente poder accesar a los beneficios. Y de igual manera, Rafael y Daira, se convierte en un desafío para que nosotros estemos conscientes que hay que estar orientados, porque de lo que tú no conoces, tú ignora, existe, pero tú a veces no lo reclamas por desconocimiento. Entonces es igualito que sucede como, bueno, en estos días, y hago un paréntesis, yo hace un tiempo, desde la pandemia, pues yo hice una compilación de informaciones que decían, bueno, pero las aseguradoras ofrecen un tema de los últimos gastos. Las cooperativas ofrecen un tema de los últimos, de los beneficios para los familiares y demás. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos que tú tienes? Y hice esa compilación en el 2020 y de verdad que la he socializado y ha servido de mucho y ojalá que, bueno, se lo puedo compartir, Daira y Rafael, con mucho gusto, no me envían el correo y así yo con mucho gusto para que tengan esa información, porque la gente se le va a un familiar y desconoce que esas aseguradoras tienen un beneficio, que hasta los recordatorios se lo ofrecen, que le Es que dan esas facilidades de buscar el fallecido en clínica, que le dan ese soporte, todo ese asunto. Entonces, ¿cuál es el elemento de Rafael que se convierte en un, de verdad, un constante desafío? Nosotros lo que tenemos, ese nivel de conocimiento o inquietudes, debemos ser parte de orientar a aquellos que no han tenido esa oportunidad de leer, de orientarse, que no dedican ese tiempo por las múltiples razones. Entonces, ahí es la inquietud cuando, bueno, eso hace tiempo que Daira, vamos a un conversatorio sobre esta temática, con la intención de dar información, de ofrecer, porque todo esto que hemos conversado, todo eso está escrito. sí. La ley 37981, como Daira lo detalló, eso está textualmente en la ley. La ley 81, la ley 8701, está muy bien específico las entidades que participan y todo, y el elemento de la misma nueva resolución que Daira refería, con la resolución 572, que es nuevecita, bueno, pues igual todo esto es ir tras la información, darle seguimiento para ver cuál es la entidad competente que tiene ese rol para aplicar lo que corresponde. Pero ellos no andan detrás de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir tras ellos. Así mismo es. Realmente, los pocos que manejamos tenemos que ser agente multiplicador de la información. Es así. Así, ¿qué dice Rafael aquí? Ah, bueno, aquí está Rafael El el correo, correo. sí. Ah, sí, para enviarte eso de los últimos gastos, con mucho gusto. O al mismo WhatsApp, que yo lo tengo por ahí también. Ah, Daira, perfecto. sí, sí. Daira, Y una última sugerencia. sí, Una última sugerencia. Ustedes, los que manejan esos conocimientos, deberían propugnar
para que esa parte, esa ley, la enseñanza de esa ley, forme parte de un programa de obligatoriedad de salida para todo profesional. Eso debería ser un módulo en la universidad, para cualquier profesional, porque eso es vital, porque al final del camino, o sea, el principio y el final son la parte más difíciles de la vida. Y así como usted lo tienen que preparar para iniciar una carrera, yo creo que hay que prepararlo, por lo menos dejarle a usted las bases y los conceptos, para que al final del camino usted esté orientado. Y yo creo que eso sería muy importante que ustedes promuevan que eso sea una materia universitaria, o por lo menos un módulo de salida, antes de cualquier profesional terminar una carrera. Es Sí, que muchas universidades ya sí, la han incorporado la seguridad social, Rafael. sí, ya está incorporada en algunas universidades, lo que no está en la currícula del Ministerio de Salud Pública como tal, aunque la misma ley llama a esto, a que sea una materia, yo diría que debería darse desde el bachillerato. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que desde que los jóvenes van a tener su primera cédula, tienen que ver, se vinculan con seguridad social. Y si es el joven la maneja, va a tener un inicio en la seguridad social, aunque no esté trabajando. Que hay informaciones que se deben manejar desde ese momento, cosa que cuando ya ese joven vaya a establecer una relación laboral, sepa qué es seguridad social, cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, y pueda exigir así a sus empleadores el que les registren, que esto sea parte de, de los requerimientos de nosotros como profesionales al momento de nosotros accesar a un empleo. Porque déjame decirte, se está llegando el momento de que el profesional también se cotice, no solamente que la empresa busque un perfil laboral, yo también puedo buscar un perfil de empresa y dentro de ese perfil de empresa yo tengo que ver que esa empresa esté al día con el pago de la seguridad social. Pero, ¿cómo yo me interesco en que saber de que esa empresa está al día y de que eso a mí me va a redundar en beneficio? En yo saber qué es seguridad social y en la importancia de que yo, desde que entre a trabajar, me registren en una nómina y paguen por mí. Pero si yo no lo sé, yo me voy a enterar cuando vaya al médico y no me den cobertura o cuando me pase algo y no recibo una pensión y ya va a ser tarde. Entonces me voy a tener que ver involucrado en que en un proceso legal, si el empleador no se hace responsable por las buenas. Entonces, para evitar todo esto con una educación básica por niveles, ya a los universitarios se le da algo ya más amplio de los 3 seguros, pero en el bachillerato se pueden iniciar los que son las pinceladas. Ahora mismo los institutos profesionales son los que están edificando a las personas, pero que para ello usted tiene que pagar, usted tiene que accesar a una plataforma, usted tiene que hacer un diplomado, usted tiene que diplomarse, usted tiene que hacer una maestría en seguridad social y ya eso conlleva un dinero extra para usted poder obtener la información. O sea, no está tan accesible como quisiéramos todavía, pero la ley sí lo contempla, de que tenga que llevarse a las escuelas y a las universidades. Claro que sí. Y de hecho, las mismas entidades que tienen su rol en estos temas que estamos tocando han definido una serie de preguntas y respuestas que el que está interesado también ahí encuentra muchas informaciones. Lo que Sí. pasa es que hay temas que la gente, número uno, la gente no le gusta leer. Uh-huh. La gente quiere conocer, pero no le gusta, no se detiene a leer. Y por más que se repita, se reitere, pues la gente debe hacer el esfuerzo de buscar esas inquietudes, esas interrogantes en esos portales, sobre todo el que tiene la alternativa de buscar en un medio electrónico como este. En fin, tenemos instituciones, tenemos dispositivos legales, tenemos mecanismos que se han definido y lo que hay que acogerse es lo que tenemos actualmente, estemos muchos de acuerdo o no, pero igualmente nosotros somos los que estamos llamados a hacer conciencia de lo que hay para saber qué es lo que se está reclamando que se modifique,
cuáles son las posiciones encontradas, pero si usted no sabe, no va a poder opinar, no va a poder identificar cuáles son los bemoles que existen en esos proyectos que están colgados a la vista y cómo se hacen pancarta y cómo se escriben libros y cómo otros países han entendido que no necesitan dispositivos legales. Pero entonces usted tiene que ser parte de una sociedad cambiante en el cual busque esas informaciones y pueda nutrirse no solo para su propio peculio o para su propio conocimiento, sino para ser parte, de hecho, tema de interés que la sociedad cada vez busca. Al fin, Daira, unas palabras al cierre, porque estos temas deben continuar en una próxima vez. Sí. Claro que sí, quedaron del tema de pensión, quedaron muchas informaciones pendientes. Seguridad social es amplísima. Dándote la gracia nuevamente de la oportunidad de llegar por esta vía a las personas, de que se empoderen aún más, de saber de seguridad social, a Rafael por también haber aportado esa excelente reflexión que hizo, que realmente todos deberíamos reflexionar en ese tenor, porque en la medida de que usted se vuelve un ciudadano crítico, usted logra que las cosas mejoren. Y nada, estamos a la orden, estamos a la orden. Así es, Daira, pudiéramos dar ya esa aproximación de la temática que pudiéramos tratar para dejarlo aquí contemplado dentro de esos temas. Pudiéramos hablar de los seguros nacional de salud. Bueno, pudiéramos hablar del Seguro Familiar de Salud, sí, en la próxima intervención pudiéramos hablar, que es el otro seguro que compone el sistema dominicano de la seguridad social. Claro que sí. Excelente, sí, porque debemos hacer de esta oportunidad que nos permite la tecnología de la información y la comunicación en estas plataformas, esas orientaciones que yo sé que la gente espera y que pudiera ser de utilidad para lo que buscan informaciones y sobre todo actuales que estén combinados al accionar y a esas prácticas que están contempladas en nuestra República Dominicana por las disposiciones legales y la ejecución en cada rol que nos juega. O sea que usted no puede quedarse estático. Usted debe moverse, debe lanzarse, debe mirar hacia arriba o cursar esas páginas a la izquierda, pero hay que orientarse para que usted pueda también ser parte, portavoz de estas informaciones sobre esos temas que son de interés en el marco de ese seguro y de esa pensión que nos lleva a nuestros ciudadanos, tanto del sector público o privado, en el marco de esa seguridad social que así poseemos. Así que, Daira, inmensa gracias. Yo sé que nosotros tenemos de dónde dar. Y por supuesto, Rafael, aquí veo a Cecilia que se une. No sé si Cecilia, que acaba de integrarse, le damos la cordial bienvenida. Si tiene alguna inquietud para o pregunta sobre la temática que hemos tratado. No sé si quiere hacer algunas observaciones que con mucho gusto nosotros estamos aquí. Bueno, ya salió. Bueno, pues entonces, Gracias por todo, igual. De ¿eh? verdad ha sido no, que gracias por todo, que ha sido muy edificante, de verdad que sí. De Así verdad de, es muy interesante ver personas con tanto nivel de conocimiento útil. Así es. De igual manera, ya le compartí a través del WhatsApp de ustedes las informaciones de los últimos gastos y beneficios que igual pueden compartir con los demás. Eso fue una compilación de informaciones que yo sé que la gente en momentos difíciles no lo entiende, pero después lo reflexiona, igual puede acercarse para que pueda igual recibir esa atención o tener conocimiento para cuando suceda, porque son de utilidad. Así que, de verdad, feliz noche, un buen descanso y ya nos veremos en la próxima. Igual, buenas noches. Bueno.